Con retorno. Si vos lo pulsás, se apaga. Si yo le doy con la flecha, viste que te marca la flecha hacia la derecha, lo desenrosco, enciende. Pantalla bienvenida. Piénsenlo como una compuesta, donde vos tenés escape, tenés enter, tenés flechas de traslación que responden a los movimientos y también a seleccionar cosas del menú. Cualquier tecla que yo toque acá me va a llevar al menú principal de corte. Por ejemplo, enter. Ese es el menú principal de corte. Si yo le doy escape, más atrás que esto no voy a volver. Pero por ejemplo, le di sin querer acá, entré a un lugar donde no sé qué es, no toco más nada, le doy escape y vuelvo al menú principal. Para no mandarme una cagada. Que igualmente, ya te digo, me avisaba y lo veo. Pero no hay problema. Tengo en previsualización siempre el último archivo que yo corté. En este caso, que fue la U. Fíjate que acá, en la parte inferior de la pantalla, yo tengo una serie de pestañas que corresponden por columna a cada botón. O sea, no, es bastante intuitivo, no hay forma de que te confundas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la biblioteca con F1, donde en su interior tengo todas estas piezas precargadas. Este pantógrafo también se utiliza para otras cosas, por ejemplo, para cortar madera y demás. Obviamente que cambia el cabezal. Por eso tenés piezas como la 14, 16, 33, 30, que son para ese tipo de calados, no para plasma. Por ejemplo, ¿no? Seleccionamos un círculo, fíjate que yo me voy trasladando con las flechas y el cursor va cambiando de posición. Por ejemplo, busco el círculo, 2, le doy enter. Acá tengo cota 1, está en 50 milímetros. Acá abajo yo me fijo que la cota 1 es el radio. Entonces, si yo por ejemplo quiero modificarlo, quiero que sea la mitad, 25 pongo, le doy enter. Y las últimas dos siempre lead in y lead out va a ser la medida de entrada y salida. Siempre acá yo voy a ver cada modificación que haga en relación a las medidas. Por ejemplo, si yo cambio la entrada, en vez de 5 pongo 1, le doy enter, fíjate cómo se achicó la entrada con respecto a la salida. Siempre voy a tener la previsualización de lo que yo modifique, cosa que pueda volver hacia atrás, ¿no? Volver a presionar 5 y lo vuelvo a dejar como estaba. En este caso, como es un círculo, depende si yo quiero aprovechar la pieza o la perforación, puedo cambiar la entrada hacia adentro, como por ejemplo así. Tengo exterior e interior. Sería el aprovechamiento. O sea, yo quiero aprovechar el interior, le doy IPART. Si yo quiero aprovechar el exterior, EPART. Una vez que ya configuré todo, fíjate que me marca OK con F7. Presiono F7 y me lo tira al menú de corte. Bien. En el menú de corte, fíjate que me marca las medidas del eje Y y X. Tengo también sumada la entrada y salida y la sangría. ¿Qué es la sangría? El arco de plasma, como te decía allá adentro, ocupa un espacio, no es como el láser que es despreciable. Yo generalmente la sangría la suelo dejar en 3 milímetros. ¿Para qué? Para que el pantógrafo me compense el dibujo 3 milímetros, todas las medidas 3 milímetros. Por ahí hay personas que les resulta un poco mucho o quizás se quedan cortos. Eso es según cada uno. Yo lo que hago normalmente es darle una medida a la pieza, cortarla, agarrar el calibre y fijarme bien que las medidas queden clavadas. Por ejemplo, si yo con la sangría seteada en 3 milímetros corto y veo que el círculo en vez de tener 100 de diámetro tiene 99, quiere decir que me está faltando 1 milímetro. Entonces, ¿qué hago? Acá pongo 4. Y no tengo necesidad de ir a tocar el dibujo si lo hubiese dibujado ya. Yo generalmente uso 3 y me funciona bien para todos los casos. Pero bueno, ya te digo, hay gente que incluso usa 0,5. Por eso te digo. ¿Por qué? Porque ya son muy precisos en el dibujo. Ya por ahí tienen en cuenta esa sangría directamente en el dibujo, entonces se acostumbran a usarlo o sin sangría inclusive. El punto rojo del medio, muy importante. ¿Por qué? Porque es donde el pantógrafo cree que está ubicada la torcha.
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cortar ahí, el círculo lo va a cortar alrededor de su eje. O sea, así. Claro. ¿Cómo cambio yo este punto? Me voy a Part Options con F3. Fíjate que cambia el submenú. Y Start Point con F1. Presiono. Se marca en azul y se cambia. Vuelvo a presionar y va cambiando. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy de este lado. Yo estoy de este lado, pero tengo el punto de referencia ubicado acá. El pantógrafo va a cortar hacia allá. Claro. Y no tengo material. Entonces, por el control de altura, vos te quedás sin material, la torcha va a bajar y va a chocar. Entonces, ¿qué hago? Cambio el punto de referencia acá. Entonces, ahí sí, me va a cortar hacia donde tengo material. Una vez que lo configuré el punto, vuelvo a apretar escape y ya queda en rojo, que es inmodificable. Dentro de editar, no te lo nombré porque se puede editar el código del círculo. Lo que sí es importante en editar, si tenés el pendrive, Sí. colocalo acá. Ahí sí, vamos a editar y tenemos las memorias. Tenemos memoria del CNC y del USB. Yo acá puedo seleccionar directamente el toro, puedo previsualizarlo con la letra G. Si presiono Enter, lo tira directamente al menú de corte, pero tengo que tener el pendrive conectado. En cambio yo, si lo copio con F5, me marca el nombre, le pongo que sí, le doy Enter, voy a la memoria del CNC y tengo la del toro sin necesidad de tener el menú. Entonces, voy y lo selecciono con Enter y me lo tira al menú de corte. Vamos a ver si entra porque es bastante grande para cortar. Bueno, vamos a tener que... Está mal instalado el FastCam, vamos a tener que reinstalarlo. ¿Viste? Por eso le pregunté yo qué extensión puso. Porque en este caso, por ejemplo, lo que va a pasar si tenés mal el FastCam es que no vas a poder cambiar el punto de referencia, te va a saltar esos problemas generalmente. Pero bueno, ahora lo reinstalamos ya, no hay problema. Vamos a seleccionar un círculo y seguimos con la explicación. Dentro de Part Options, además de modificar el punto de referencia, vos vas a poder hacer otra serie de comandos que son bastante útiles. Por ejemplo, rotación. Vos podés rotar la pieza a los ángulos que vos quieras. Pongo rotación, con F2, rotación de pieza, Enter, y le doy ángulo positivo o negativo. Negativo es antihorario, positivo horario. Lo que sea, por ejemplo, 90 grados. Fíjate cómo me lo cambió. No quiero, le doy de nuevo rotación y pongo menos 90 grados. Fíjate que el teclado es alfanumérico y tiene símbolos también. Menos 90 y vuelve hacia donde estaba. También tengo anidado. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el anidado acá y allá? Que allá le puedo dar el orden, acá no. Pero puedo hacerlo. Anidado y me marca cuántas filas y cuántas columnas. Filas son horizontales, columnas verticales. ¿Para qué te puede llegar a servir? Por ejemplo, yo tengo un recorte que es un rectángulo y quiero hacer todas arandelas. Entonces, ¿qué hago? Pongo una columna y 50 filas. Entonces, corto todas las arandelas y aprovecho el retazo de chapa que me sobra. Una vez que configuré eso, le doy a F1, OK. Y ¿ves? Ahí me hizo la anidado porque tenía 2 filas, 2 columnas. No lo quiero, lo deshabilito, vuelvo a la pieza original. También tenés escala, teniendo en cuenta que la pieza es un entero. Yo puedo bajar o subirle las medidas en proporción. Por ejemplo, si yo quiero que sea la mitad, le pongo 0.5 y le doy Enter. Escape y fíjate cómo cambió las medidas a la mitad. Siempre partiendo
del 1, Claro. o sea, de la base. No es que si yo le doy, por ejemplo, de nuevo 0.5 me va a hacer la mitad de la mitad. No. Si yo quiero la mitad de la mitad sería 0.25. Exactamente. Y siempre, si quiero volver, le doy escala 1 y vuelvo a la medida original de la pieza. Dentro de Part Options ya no tenemos mucho más. Después tenés editar, que es para justamente editar el código. Revert, que es para espejar la pieza. Y no tenemos mucho más. Le damos a escape, volvemos al menú principal. Setup y diagnóstico son más que nada para servicio técnico. ¿Está? Si por ahí igual a lo mejor en algún momento me llamás y me decís, che, Lucas, me está fallando esto, me pasa esto, yo a lo mejor te digo, che, fíjate en setup cómo está este parámetro. Bien. Y te digo, no, bueno, modificalo, te muestro por las dudas. Por ejemplo, setup, vos tenés varias configuraciones. Por ejemplo, dentro del plasma. Te digo, a ver, decime cómo está usar señal arco. Y está en 0, no, va en 1. Entonces, ¿qué hago? Vos venís acá, la pones en 1, pones guardar, ahí se guardó y lo tirás acá. Y volvemos a probar. Bien. Diagnóstico, exactamente lo mismo. Son todos parámetros de configuración, luces indicadoras de cada movimiento o actuador del equipo. Claro. O sea, es más que nada para servicio técnico. Y donde yo puedo definir puertos, modificar puertos, entrada, salida, demás. Zoom es simplemente zoom a la pantalla. Y manual, que sí, eso lo van a utilizar bastante. En modo manual, vos tenés contorno, que el contógrafo lo que va a hacer es pasar por el perímetro de la pieza. ¿Para qué? Para darte la idea si entra bien en la chapa. Si yo le doy contorno, fíjate que acá también me va mostrando por dónde va caminando, ¿no? Siempre por los puntos más alejados. Todo el perímetro. No importa que sea un círculo, siempre te va a ser un cuadrado. ¿Qué pasa si yo tengo un círculo y quiero cortar un círculo y no me doy cuenta si entra? ¿Qué hago? Voy acá con la tecla G. Fíjate que tengo modo. Acá. Ahí está en plasma. Busco el que dice demo. ¿Qué es lo que hace el demo? Si yo le doy verde, como si fuese a cortar, me pregunta si quiero iniciar el corte, le doy que sí, enter. ¿Qué hace? Me va a hacer tal cual La simulación del corte sin habilitarme la potencia. Volvemos a cambiar, ese es el modo oxicorte. Volvemos a cambiar, modo plasma, si está todo ok, ahí sí le voy a cortar. Siguiendo con los parámetros estos, yo tengo velocidad manual, que ya está en 4000 milímetros por minuto, que está limitado por software a eso, que es lo máximo que nosotros recomendamos, por una cuestión de proteger los rodamientos, Claro. de proteger la cremallera, el piñón de motor y demás. Es una medida que es bastante rápida, que es la utiliza para traslación manual y para la traslación en el corte. Claro. No es que yo corto a 1000, va a trasladarse a 1000, no. Corta a 1000, pero se traslada a 4000. Claro. Otra cosa importante que tiene que ver con eso es este botón de acá rojo. Ese habilita el brazo. Exactamente, cuando está apagado quiere decir que los motores están bloqueados y vos podés cortar. Cuando está encendido yo puedo moverlo a mano porque los motores están desbloqueados, Claro. ya sea el del carro o el del brazo. Siempre antes de iniciar el corte lo presiono. Está bueno, está buenísimo eso para poder acomodarlo en el punto, entonces ya no te volvés loco, lo acomodás y listo. Sí. ¿Por qué motivo vos podrías modificar, por ejemplo, la velocidad manual? Si tenés que ser muy preciso en un espacio reducido, le bajás mucho la velocidad y lo vas llevando bien despacito. Por ejemplo, en ese caso. ¿Cómo se modifica? Con la tecla X, como dice acá. Apretás la tecla X, te abre una ventana y cargas la nueva velocidad manual. Igual que en Cut Speed, que es la velocidad de corte, con la tecla F cargas la nueva velocidad de corte y le das Enter y te cambia el parámetro. La preheat es el parámetro de oxicorte, que es de precalentamiento. Vos en oxicorte únicamente el parámetro que vas a tener en cuenta va a ser el de precalentamiento, que es según el espesor que vayas a cortar, y también cómo tengas reguladas las canillas. Porque no es lo mismo si yo tengo reguladas las canillas abajo, voy a necesitar más tiempo de precalentamiento para poder perforar.
El oxicorte es más artesanal, por así Claro, decirlo. más a mano. Exactamente, tiene mucho más que ver con las presiones que utilices, es más artesanal. El ángulo que dice acá, que está en 0, siempre tiene que estar en 0. Bien. Si vos ves que cambia, me avisás. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo de la mesa, no de la pieza. Entonces, cualquier pieza que vos cargues, Siempre va a estar con. siempre te va a inclinar la mesa, por así decirlo. Entonces el pantógrafo va a tomar otra cosa que nada tiene que ver con las cosas originales. Claro. Keep Move con la tecla 0, fíjate que ahí está en off. Si yo presiono la tecla 0 me cambia a on el estado. Esto simplemente es que si yo está en on, presiono una vez la tecla y avanza. Como freno con la tecla roja o volviendo a presionar la misma tecla de traslación que utilizo. Por ejemplo, siempre en apagado. Acá es mejor, en este caso, desbloquear los motores y trasladar. Sí. Nosotros tenemos otro pantógrafo que es mucho más grande, con una mesa mucho más larga, que ahí sí, obviamente, le da y le deja que corra. Y después pasamos a lo más importante, que es este chiquitito de acá, que es el control de altura. ¿Tá? ¿Cómo trabaja el control de altura? El control de altura trabaja sensando en tiempo real la tensión que está entregando el plasma. O sea, es un valor en tensión, en voltios. Mide la diferencia de potencial que hay entre el pico de la tobera, del escudo, perdón, y la chapa. Entonces, ¿qué logro yo con eso? Poder ajustarme a una deformación de la chapa y tener siempre la misma altura en toda la pieza. Claro. ¿Para qué? Porque el plasma, el arco de plasma, no es totalmente recto como por ejemplo el láser o por ejemplo la llama oxicorte. Tiene una parte cónica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ataco el material con la parte cónica, el canto del corte me va a quedar con ángulo. Entonces lo que se logra controlando la altura es atacar con la parte más plana del arco para que el canto del corte quede bien a 90 grados. Tenés 3 perillas en el control de altura, más las 2 teclas que son para subir y bajar manualmente la torcha. La primer perilla es este valor, que es la tensión de arco justamente. No va a cambiar mucho en relación a los espesores. Sí va a ir cambiando cuando, por ejemplo, se te vaya desgastando los consumibles. Probablemente vos vas a ver que va bajando la distancia de la chapa, ahí lo vas subiendo para que vaya alejando, hasta que el consumible no dé más. Y ahí cambia los consumibles y volvés al parámetro que estaba usando. ¿Cuál es la medida, si vos me preguntás, aproximada de corte para que el corte quede bien a 90 grados? 3 milímetros a la chapa, aproximadamente. Y siempre de esa medida, el doble es la altura de pinchado. Son 2 alturas distintas. Vos para pinchar tenés una altura, para el corte tenés otra altura. ¿Por qué se diferencia? Porque cuando vos estás pinchando espesores gruesos, que pinchás por ejemplo a 100 amperes, no va a ser el caso, pero pinchás por ejemplo a 100 amperes, toda esa escoria que se levanta, si vos estás muy cerca de la chapa, la va a comer toda la torcha. Entonces, ¿qué pasa? Se te obstruye el pico. Y ahí tenemos un problema. Por eso se diferencia la altura de pinchado con la de corte. En cambio, una vez que ya perforó, el corte, el arco de plasma pasa limpio hacia abajo y la torcha no recibe ninguna proyección. Si está regulada bien la velocidad de corte. La del medio es el tiempo de perforado. Una vez que la torcha abra arco, se va a quedar esperando ese tiempo antes de iniciar el corte. Ese tiempo sí va a cambiar en relación al espesor. No es lo mismo perforar una chapa de 3 milímetros, creo que, o 2, que perforar una de 1/4. Una de 1/4 obviamente que va a llevar más tiempo y más potencia. Como así, menos velocidad. Va todo de la mano. Inclusive para una misma chapa, yo puedo tener diferentes puestas a punto. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir si cuidar el plasma, por ejemplo, y bajarle la potencia, o si darle al palo y trabajar rápido. Y la última es la altura de pinchado, que también está en tiempo. Ahí está en 0.92, lo había dejado yo. ¿Cómo se mide eso? Si yo, fíjate que lo bajo hasta que sense la chapa. Sensa la chapa y se levanta ese tiempo, 0.92 segundos. O sea, es casi un segundo.
Fíjate que, para que vos te des una idea, si yo le doy 2 segundos, por ejemplo, que es una exageración igual, fíjate que va a quedar mucho más alto, ¿eh? Y ahí prácticamente ni va a llegar a tocar la chapa. Claro. Entonces lo volvemos a poner como estaba, el 92. Y bueno, listo, no me falta más nada. Bien. Controlarme que no se me escape nada que no le haya explicado.